Bueno, gente, para entender la franquicia de Hello Neighbor, es una serie de juegos de terror y supervivencia que sigue la historia de Nicky Roat y su lucha contra el misterio del vecino Theodore Peterson. En este video exploraremos la historia de la serie desde la precuela Hide and Seek hasta el segundo juego perfecto. Bueno, ya todo dicho esto, vamos a empezar. Todo empieza en Ravenbrooks, un pueblo que por afuera parece tranquilo, casi aburrido, pero que siempre tuvo algo raro. No es un lugar donde pasen grandes cosas, pero justamente por eso, cuando algo se rompe, nadie sabe cómo reaccionar. Ahí vive Theodore Peterson con su esposa Diane y sus dos hijos, Aaron y Mia. No son una familia perfecta, pero son felices. La casa está en construcción siempre. Hay arreglos, ampliaciones, proyectos a medio terminar. Algo que más tarde va a reflejar muy bien el estado mental de Theodore. Un día, Theodore y Diana salen en el auto. Es un viaje normal, cotidiano. Uno de esos momentos que nadie recuerda, hasta que todo sale mal. Theodore se queda dormido al volante. El auto choca violentamente contra un camión de pizza. Theodore sobrevive y logra salir del vehículo para pedir ayuda, pero Diana queda gravemente herida. Es llevada al hospital, donde más tarde muere por un paro cardíaco provocado por las lesiones del accidente. Theodore sobrevive, pero desde ese momento carga con algo que nunca lo va a abandonar: la culpa absoluta. Él estaba manejando, él se durmió, él vivió. La muerte de Diana destruyó el equilibrio familiar. Aaron, el hijo mayor, queda profundamente afectado y Maya, la hija menor, intenta seguir adelante, pero el ambiente en la casa cambia por completo. Theodore se vuelve distante, silencioso, obsesivo. Empieza a ver el mundo como un lugar peligroso, impredecible, donde cualquiera puede morir en cualquier momento. Y lo peor es que ya lo comprobó. Acá es donde entra Hello Neighbor Hide and Seek, que no es tanto un juego literal, sino una representación de cómo Aaron vive el duelo, donde lo que vemos está filtrado por su mente infantil, los colores, los escenarios imposibles y las mecánicas extrañas. Nada es real del todo, son recuerdos, emociones, miedos, y Aaron juega a las escondidas para escapar de la realidad, para no enfrentar la muerte de su mamá. En medio de este caos emocional ocurre la segunda tragedia. Aaron y Maya suben al techo de la casa. No está claro si es un juego o una pelea, o simplemente un accidente, pero es un momento donde Aaron empuja a su hermana Maya, cae del techo y muere. Aaron no entiende lo que hizo hasta que ya es demasiado tarde. Acaba de perder a su madre y a su hermana. Y lo peor fue por su culpa. Theodore queda completamente destruido. Entierra a Maya en el patio de su propia casa. En un acto simbólico muy fuerte, no solo está enterrando a su hija, está enterrando su vida anterior. Desde ese momento, Theodore deja de ser un padre normal. Su miedo se transforma en paranoia. Y sí, el mundo ya le quitó a su esposa y su hija. No va a permitir que le quite también a Aaron. El Shadow, la sombra, aparece por primera vez en esta etapa. No es un monstruo real, es la forma de que toma el trauma de Aaron. Es la culpa, el miedo, la tristeza y el recuerdo constante de lo que le pasó en Hide and Seek. La sombra no lo persigue para matar, persigue porque puede ser ignorado. Representa algo que Aaron no puede procesar. Con el paso de los años, Theodore se vuelve cada vez más inestable. La casa crece de manera absurda y lógica, como un laberinto. No solo una decisión arquitectónica, es un reflejo de su mente. Más pisos, más cerraduras, más trampas. Todo está diseñado para controlar, para prevenir, para evitar cualquier posible peligro. Entonces comienza Hello Neighbor 1. En esta parte de la historia seguimos a Nicky Roat, un chico que vive en Ravenbrooks, y un día, mientras juega, ve algo que no debería. Theodore arrastra a alguien, Aaron, hacia el sótano y cierra la puerta con una llave roja. Nicky no entiende qué está pasando, pero siente que algo está mal. Esa curiosidad infantil es lo que lo lleva a meterse en la casa del vecino, una y otra vez. Mientras exploramos la casa como Nicky, empezamos a ver recuerdos fragmentados del paseo de Theodore, escenas de su familia, de Diana, de Maya. Todo aparece de forma distorsionada, como si estuviéramos viendo los recuerdos a través de su mente dañada. El
vecino no actúa como un villano típico, no habla, no explica, no justifica, solo corre. Atrapa y su comportamiento no nace del odio, sino del miedo absoluto. El sótano es el centro de todo y ahí está encerrado Aaron. Theodore cree que lo está protegiendo del mismo mundo que ya le quitó todo. Pero para Aaron, el sótano es una prisión. Creció al lado, rodeado de recuerdos de culpa y de miedo. Los libros, especialmente Missing Ties y Waking Nightmares, explican que Aaron sufre pesadillas constantes y su percepción de la realidad está completamente alterada. El Shadow, sombra, vuelve a aparecer con más fuerza. Ya no es solo el trauma de un niño, es el trauma compartido entre padre e hijo. Cada enfrentamiento con la sombra es un intento de Aaron de recordar, de entender, de aceptar lo que pasó. La casa se vuelve más surrealista, cuanto más cerca estamos de la verdad. Al final de Hello Neighbor 1, el conflicto no se resuelve con violencia. No hay una victoria clara. Aaron logra escapar, pero Theodore queda atrapado literal y simbólicamente en su propia casa y en su propia culpa. Es un final triste y silencioso, incómodo, como toda la historia, pero Raven Brooks no queda ahí, porque lo vuelve a atrapar a Aaron. Y bueno, en Hello Neighbor 2 nos muestra que el horror no estaba limitando a una sola casa. Ahora seguimos a Quentin, un periodista que llega al pueblo para investigar una serie de desaparecidos. Theodore Peterson ha desaparecido y su historia se ha convertido casi en una leyenda urbana. Sin embargo, cuando más investiga Quentin, más claro queda que Raven Brooks siempre fue un lugar donde los problemas que se escondían bajo la alfombra, los libros como Weird Secrets, refuerzan esta idea. El pueblo sabía que algo andaba mal con los Peterson, pero nadie hizo nada, nadie preguntó y nadie intervino. El silencio colectivo permitió que el trauma creciera y se propagara. En la sombra, en Hello Neighbor 2, ya no pertenece a una sola persona, es la manifestación del miedo del pueblo entero, es la consecuencia de años de secretos y de tragedias ignoradas y de personas rotas que nunca recibieron ayuda. Al final, Hello Neighbor no trata de un vecino raro, ni de una casa con trampas, trata de una culpa de duelo, de miedo y de lo que pasa cuando nadie enfrenta el dolor a tiempo. El verdadero monstruo nunca fue Theodore, ni Aaron ni la sombra. El verdadero horror fue el silencio. Antes que Raven Brooks se convirtiera en un pueblo marcado por desapariciones, casos abandonados y secretos aterradores, Theodore Peterson ya era un hombre extraño, no peligroso, no violento, extraño desde joven. Theodore tenía una obsesión muy clara, el control absoluto del entorno. No porque quisiera dominar a otras personas, sino porque le aterraba el caos. Los libros dejan entrever que Theodore siempre tuvo problemas para aceptar la imprevisibilidad del mundo. Desde pequeño necesitaba reglas, estructuras, planos, donde otros veían diversión, él veía riesgos. Donde otros veían risas, él veía posibles tragedias. Esta forma de pensar lo llevó, irónicamente, a dedicarse a algo que parece todo lo contrario, los parques de diversiones. Para Theodore, los parques de diversiones no eran solo lugares de entretenimiento, eran sistemas complejos, máquinas gigantes diseñadas para generar emociones intensas, pero dentro de una marca totalmente calculada. Cada riel, cada tornillo, cada giro debía estar a medida en su mente. Un poco bien diseñado era la prueba de que el caos podía ser domesticado. Durante años, Theodore diseñó y construyó parques de diversiones en distintas zonas, algunos pequeños, otros ambiciosos. Pasaba días enteros encerrado en su estudio dibujando planos y calculando pesos, trayectorias de fuerza. Ese estudio, lleno de papeles, maquetas y diagramas, es un antecedente directo de lo que más tarde sería su casa, un lugar donde la lógica se superpone a la vida real. Pero algo empezó a salir mal. En varios de los parques diseñados por Theodore ocurrieron accidentes, no todos al mismo tiempo, no todos iguales.
pero suficientes como para levantar sospechas. Personas heridas en algunos casos, personas muertas, y las causas nunca fueron claras del todo. Fallos mecánicos, errores humanos, decisiones en el último minuto. Lo importante no era si Theodore tenía la culpa directa, lo importante como él lo vivía. Cada accidente reforzaba su peor miedo, que por más que lo planeaba todo, el mundo siempre encontraba la forma de romperse. Con el tiempo, los parques de diversiones asociados a Theodore fueron cerrados. Su reputación quedó manchada. No era oficialmente culpable, pero nadie quería arriesgarse. El sueño de controlador del caos se le fue con el tiempo. Se le escapaba de las manos. Y Theodore empezó a encerrarse cada vez más en sí mismo, en este contexto que forma su familia. Diane aparece como un ancla emocional. Ella es más relajada, más presente, menos obsesiva. Aaron y Maya llegan después y por un tiempo Theodore parece encontrar el equilibrio. La familia le da una estructura distinta, menos mecánica, más humana, pero incluso ahí su necesidad de controlar no desaparece, solo se transforma. La casa de los Peterson nunca está terminada, siempre hay algo para arreglar, ampliar, modificar. Para Diana es una molestia, para Theodore es una forma de mantener todo bajo control. La casa es su parque. Pero esta vez el objetivo no es entretener, sino proteger. El día del accidente automovilístico marcó un antes y un después definitivo. Theodore se quedó dormido al volante. No es un acto malicioso, es cansancio, estrés, una mente que nunca descansa. El choque contra el camión de pizzas es brutal. Theodore logra salir cojeando del auto. Diana no. Cuando finalmente muere en el hospital, el mundo de Theodore se derrumba de la peor forma posible. No fue una falla extrema, no fue el azar, pero fue él. Desde ese momento la culpa se convierte en el centro de su identidad. Aaron no procesa la muerte como un adulto, lo procesa como un niño. Con juegos con imaginación, que fue lo que hablamos antes, en Hide and Seek, muestra una etapa de forma casi poética. Después de la muerte de Maya, la casa de los Peterson deja de ser un hogar. El silencio se vuelve constante, pesado, casi físico. Theodore ya no duerme bien. Pasa horas encerrado en su estudio, rodeado de planos, maquetas y papeles, pero ya no son planos de parques de diversiones abiertos al público. Son diseños cerrados, sistemas autosuficientes, espacios donde cada movimiento está previsto y donde nada que librado al azar. El estudio se convierte en el corazón de la casa. Es el único lugar donde Theodore siente que todavía puede pensar con claridad. Allí mezcla su pasado como diseñador de parques de diversiones. Y hasta acá es la principal historia de Theodore Peterson. Pero ahora seguimos con Hello Neighbor 2. Hello Neighbor 2 cambia el enfoque de manera radical. Ya no seguimos a niños atrapados en traumas personales. Ahora seguimos a Quentin, un periodista, y este cambio de protagonista no es casual. Quentin representa la mirada adulta que nunca estuvo presente antes. Representa la pregunta que nadie quiso hacer. Peterson, para solo una más, un hombre raro que desapareció, pero cuanto más investigaba, más claro queda que la historia de los Peterson es solo la punta del iceberg. La casa del vecino ya no es el centro del mapa, es pueblo entero. Lo que es cada edificio tiene su propia historia, su propio secreto. Hello Neighbor 2 deja claro que Ravenbrook no es un lugar donde ocurrieron cosas malas por casualidad. Es un lugar que pasaran cosas malas de casualidad. Es un lugar que permitió que ocurrieran. El Shadow vuelve a aparecer, pero ahora su presencia es distinta. Ya no está llegando únicamente a Aaron o a Theodore. Es una fuerza difusa, una sensación constante de que algo está mal. Representa el trauma colectivo, la suma de todos los silencios, de todas las tragedias ignoradas.
Quentin empieza a descubrir documentos, recortes, testimonios, accidentes en parques de diversiones, cierres repentinos y demandas que nunca llegaban a nada. La figura de Theodore reaparece con un hombre que siempre estuvo rodeado de tragedias, incluso antes de perder a su familia. No porque la causa directa, sino porque nunca supo cómo aceptar que el mundo no se pueda controlar, que pasaran cosas malas de casualidad. Es un lugar que permitió que ocurrieran. El Shadow vuelve a aparecer, pero ahora su presencia es distinta. Ya no está llegando únicamente a Aaron o a Theodore. Es una fuerza difusa, una sensación constante de que algo está mal. Representa el trauma colectivo, la suma de todos los silencios, de todas las tragedias ignoradas. Quentin empieza a descubrir documentos, recortes, testimonios, accidentes en parques de diversiones, cierres repentinos y demandas que nunca llegaban a nada. La figura de Theodore reaparece con un hombre que siempre estuvo rodeado de tragedias, incluso antes de perder a su familia. No porque la causa directa, sino porque nunca supo cómo aceptar que el mundo no se pueda controlar. Consecuencia inevitable de no enfrentar el pasado. Y así la historia de Hello Neighbor deja de ser la historia de un caso de un vecino extraño. Se convierte en una reflexión sobre el miedo, la culpa y la obsesión por controlar lo incontrolable.